Pues bueno, yo soy Carlos de Prada, autor del libro Embarazos sin tóxicos, que hubiera esperado que hubieran traído ejemplares, por si alguno se hubiera querido hacer con él. De todas maneras, se puede pedir en librerías. Es un libro de la campaña Hogar sin tóxicos, de la cual soy responsable, y que lo que ha pretendido es compilar todo lo que sabe la ciencia acerca de los riesgos para el embarazo, de las sustancias químicas contaminantes, y también mostrar alternativas para que las mujeres pues, puedan reducir, si así lo quieren, su exposición a estas sustancias, ¿no? Entonces es un libro muy amplio, muy vasto, tiene pues 400 prácticamente páginas, ¿no? Casi, y centenares de referencias, porque a mí no me gusta hacer las cosas sin que estén fundamentadas. Yo en realidad no digo nada, yo lo que hago es coger lo que dice la comunidad científica y trasladarlo a un lenguaje llano para que las mujeres, en este caso, pues sepan fácilmente qué riesgos hay y cómo pueden reducirlos, ¿no? ¿Y por qué el libro, ¿no? Pues porque si uno escucha charlas, por ejemplo ayer la que daba Nicolás Olea aquí, sobre los contaminantes químicos, pues lo primero que ve es que si hay un eje crucial, un eje importante, el eje central acerca del cual hay inquietud por parte de los científicos, son sobre todo las exposiciones que se dan en el embarazo. Es decir, una persona adulta, si se expone a un contaminante químico determinado, a una sustancia tóxica, puede ser o no que se cause un efecto, pero en el caso de un embrión o de un feto, una criatura en desarrollo, en gestación dentro de su madre, es mucho mayor el riesgo. Sustancias que a muy bajas concentraciones a una persona adulta no le causan un efecto, no tienen por qué causárselo, en el caso del embrión, como se está en desarrollo, y además está en desarrollo muchas veces, por ejemplo, por procesos hormonales, hormonas que se liberan, un feedback entre las hormonas de la madre y las de la criatura que se va gestando, cualquier sustancia que pueda perturbar eso, pues puede tener efectos, ¿no? Es el periodo más sensible de la vida a la exposición a sustancias químicas contaminantes, especialmente en las primeras etapas, por ejemplo, el primer trimestre de embarazo, ¿no? Y claro, nos exponemos cotidianamente a infinidad de sustancias químicas. Se han hecho análisis pues de la orina, muestras en la sangre, etcétera, de la población general, y aparecen infinidad de sustancias químicas tóxicas dentro del organismo de las personas que han sido analizadas, ¿no? Y también dentro de las embarazadas, ¿no? Por ejemplo, los estudios que se hacen en Estados Unidos, dentro de un estudio que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en los Estados Unidos, y se han detectado, no recuerdo si eran 200 y pico sustancias tóxicas dentro del cuerpo de mujeres embarazadas, ¿no? Y están ahí, a niveles bajos de concentración, muchas veces, pero están presentes esos contaminantes que pueden ser, por ejemplo, retardantes de llama. Los retardantes de llama que a lo mejor están aplicados a esta moqueta, o a estos plásticos, o a estas ropas, para que tarden un poco más en arder. Pueden ser compuestos perfluorados, como las sustancias que pueden estar en algunos recubrimientos de sartenes antiadherentes, o que pueden estar también en algunos tejidos antimanchas o hidrófugos, o que pueden estar también en papeles como estos que se ponen a veces en las carnicerías para tapar la carne, que tienen una película plástica que hace que no se manchen, ¿no? O puede ser también que tengamos talatos, ¿no? Los talatos son un grupo de sustancias de los cuales se vienen a utilizar en el mundo unas 100 sustancias. En la Unión Europea creo que eran 26 los talatos autorizados, son muchas sustancias diferentes, saberse sus nombres pues sería imposible. Son nombres como dietilexiltalato, butilbenciltalato, disononiltalato, dibutiltalato, etcétera, etcétera, etcétera. Nombres muy raros que la gente pues, no sabemos qué sustancias son, pero sin embargo todos los que estamos aquí, casi con seguridad, tenemos varios de estos talatos en nuestros organismos ahora mismo, porque están por doquier, porque están en infinidad de productos de la vida cotidiana. Pueden estar en cosméticos y productos de aseo personal, en productos de limpieza, en ambientadores, en perfumes, en plásticos. Plásticos, por ejemplo el PVC, pues puede ser que a lo mejor un 10, un 15, un 20, un 30% o más del peso de ese plástico sean talatos.
porque se aplican en los plásticos para reblandecerlos, para darles, son plastificantes, para darles plasticidad, ¿no? Y no están unidos químicamente a la estructura del plástico, con lo cual poco a poco se van desprendiendo y se integran, por ejemplo, en el polvo doméstico. Y una persona diariamente respira entre 15 y 20.000 litros de aire, diariamente. Y cuando uno dice respira, quiere decir filtra. Pues a través de la respiración o a través de la absorción por la piel, por ejemplo en el caso de cosméticos, pero no solamente en el caso de cosméticos, a través de la alimentación, porque también al estar en materiales en contacto con alimentos u otras posibles vías, esos talatos pueden llegar también a los alimentos. Además son sustancias que los científicos llaman lipofílicas. Lipo, grasa, filia, amor. Tienen amor por las grasas, se ven atraídos por las grasas y se concentran singularmente, por ejemplo, en alimentos grasos, ¿no? Entonces tenemos talatos. Tenemos también en las frutas y verduras convencionales residuos de pesticidas, ¿no? En Europa hay autorizados unos 480 principios activos como pesticidas. Y una buena parte de las frutas y verduras convencionales no ecológicas tienen residuos de pesticidas. Si uno mira, por ejemplo, los datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que cada año pues miden, hacen unos estudios acerca de la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos, ¿no? Pues un alto porcentaje de las frutas y verduras que consumimos y de los alimentos en general tienen residuos de pesticidas, y pasan a nuestro interior. Muchos de estos pesticidas pueden ser, por ejemplo, alteradores hormonales o sustancias, como también se les denomina por los científicos, disruptoras endocrinas, es decir, sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal y que en el caso, por ejemplo, del embarazo, pues esto puede ser de gran trascendencia, por esos procesos hormonales que pueden dar al traste con algunos procesos determinados, ¿no? Por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes realizados por la Endocrine Society, es decir, la Sociedad Endocrina, que es la entidad mundial de referencia en el ámbito de las enfermedades hormonales, las enfermedades que tienen que ver con las hormonas, que intentaron evaluar el coste económico en salud de la exposición a sustancias disruptoras hormonales en Europa, ¿no? Y uno de los grupos de sustancias que se vieron eran un tipo de pesticidas muy ampliamente utilizados en la agricultura actual, que son los llamados pesticidas organofosforados. Pesticidas como, por ejemplo, el clorpirifos u otros, ¿no? Y bueno, pues evaluaron qué efecto en cuanto a salud y coste económico podía tener esta exposición, principalmente a través de la alimentación, porque la principal vía de exposición de la población en Europa a pesticidas es la alimentación, a través de los residuos de pesticidas que hay en los alimentos. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que, según esta evaluación de la Endocrine Society, en Europa se pueden estar perdiendo cada año 13 millones de puntos de coeficiente intelectual en los niños en Europa, con un coste que puede superar los 130.000, 140.000 millones de euros anuales. No tanto ya por el coste sanitario directo, sino porque Europa es una sociedad donde la inteligencia es algo clave para la innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta pérdida de coeficiente intelectual, valorándola económicamente, pues alcanzaba esa cifra nada despreciable que acabo de referir, según los informes de la Endocrine Society, que es, como he dicho anteriormente, la entidad mundial de referencia en el ámbito de las enfermedades hormonales. Estuve además hablando en París con una de las científicas que había realizado esa evaluación, con Bárbara de Menex, ¿no?, que me hablaba de lo importante que es durante el embarazo los niveles de hormonas tiroideas de la madre. Los niveles de hormonas tiroideas son claves para el correcto desarrollo del sistema nervioso central. Hay momentos del desarrollo de la criatura que en cuestión de nada se están originando, se están creando cientos de miles de neuronas, y entonces esa velocidad de ese desarrollo, que tiene que ver con el que haya o no haya unos niveles determinados de estas hormonas en el organismo, pues si hay sustancias que bloquean, perturban, alteran de cualquier manera esos niveles de hormonas tiroideas, pues se puede dar un desarrollo inadecuado del cerebro, ¿no? Y, como comento,
por parte de estos científicos, se asociaba esa exposición a niveles bajos de concentración a estas sustancias con efectos en el desarrollo del cerebro infantil, ¿no? Entonces, y es importante hablar del tema de los alteradores hormonales, porque lo que nos dicen los científicos, por ejemplo, aquí en España, si uno mira la carta que dirigieron los médicos y otros profesionales sanitarios de SESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública, y mira lo que se le decía a la ministra de Medio Ambiente entonces y a la ministra de Sanidad, una cosa que, y también si uno lee, por ejemplo, los escritos del Collegium Ramazzini de Bolonia, la declaración de Berlaymont, en fin, infinidad de declaraciones de miles de científicos en todo el mundo, una cosa que dicen acerca de los disruptores hormonales es que no está claro que se pueda establecer un umbral seguro por baja que sea la concentración. Y este dato es muy interesante, porque cuando se presentan los datos por parte de las autoridades acerca de la presencia de residuos de pesticidas, nos dicen que no tenemos que preocuparnos porque no se superan los niveles legales de concentración, como si no pasara nada. ¿Y acaso deberíamos reflexionar sobre si es lo mismo lo legal y lo seguro? Porque muchas veces veremos que lo legal es una cosa y lo seguro es otra muy diferente. Y en este caso, como digo, lo que nos dicen los científicos es que con sustancias que son alteradoras hormonales y muchos de los contaminantes que nos pueden llegar a través de la alimentación, otras fuentes, son contaminantes hormonales, no se puede establecer un umbral seguro con claridad. Porque por la naturaleza del sistema hormonal, por el modo de acción de estas sustancias, etcétera, pueden causar efectos a niveles muy bajos de concentración, especialmente en las primeras etapas de la vida, como es el caso del embarazo, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía que era un tema extraordinariamente importante, sobre el que no se está informando a las embarazadas. A las embarazadas se les dan una serie de consejos sobre el alcohol, sobre montones de cosas, pero no sobre la exposición a niveles bajos, exposición cotidiana e inadvertida a múltiples sustancias químicas que están en nuestro entorno. De hecho, esto es algo que denuncian incluso muchos obstetras, ¿no? Por ejemplo, un estudio que se realizó en Estados Unidos, ¿no? Alertaba de que solo 1 de cada 15 obstetras había recibido formación y solamente un 50% rara vez hacían un historial de salud ambiental para ver si había, por ejemplo, por parte de la embarazada exposiciones en su vida cotidiana a una serie de sustancias. Menos de un 20% informaban rutinariamente sobre exposiciones ambientales comunes. Sin embargo, por ejemplo, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ¿no?, llamaban la atención sobre que era un área crítica de intervención en el embarazo reducir la exposición a este tipo de sustancias, ¿no? Y el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido, todo esto, estos documentos de estos colegios y entidades en el libro se citan y se detallan, ¿no?, publicó incluso una guía, este Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido, para evitar tóxicos en productos de uso común. Aconsejaban un enfoque precautorio y daban una lista de consejos. Por ejemplo, ingerir alimentos frescos en lugar de procesados, reducir el uso de alimentos enlatados y en envases de plástico, por la liberación que puede haber de esos plásticos de algunas sustancias contaminantes, minimizar el uso de productos de cuidado personal, cremas, cosméticos, etcétera, durante el embarazo, reducir la compra de productos recién fabricados, porque muchos productos recién fabricados, pensemos en un mueble, etcétera, etcétera, o un vehículo nuevo, por ejemplo. Cuando uno entra en un coche nuevo, huele a nuevo. Bueno, pues ese olor a nuevo es olor a talatos o a saber a qué, ¿no?, que puede estar emanando desde muchos de los materiales, ¿no? No usar pesticidas domésticos, evitar las emanaciones de las pinturas. Bueno, pues esto, por ejemplo, lo hacía el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos británicos, pero muchas veces pues estos consejos pues no vemos que los den los obstetras y los ginecólogos a ninguna mujer embarazada, ¿no? Y es importante en estas cosas no alarmar en exceso, porque también es muy importante la calma durante el embarazo, el estrés es tóxico también, pero dentro de un equilibrio, al mismo tiempo que alarmar puede ser malo y ponerse excesivamente nervioso también,
pues también puede ser malo lo contrario, ¿no? Que es no alarmarse absolutamente nada, no conocer cualquier posible riesgo, y lo más indicado, porque en estas cosas siempre existen incertidumbres. En este libro hablo de muchas sustancias, de posibles efectos, y exponerse a una sustancia durante el embarazo no quiere decir que necesariamente vaya a derivarse de ello un efecto. Muy probablemente no se vaya a derivar ningún efecto. Pero lo que sí muestran miles de investigaciones científicas es que se ve que cuando hay unos determinados niveles de presencia en el organismo materno de una serie de sustancias, se incrementa el riesgo, la probabilidad de que una serie de efectos se den en el embarazo, ¿no? Entonces, siempre existe un grado de incertidumbre, ¿no? Y muchas veces las administraciones, ante esa incertidumbre, porque claro, los fabricantes de una sustancia dirán, bueno, no hay certeza plena de que esto cause un efecto. Y como no hay certeza plena, por cierto, en ciencia es imposible prácticamente obtener certezas plenas acerca de cualquier cosa, si uno ve cómo son los estudios científicos y habla con científicos, como hago yo permanentemente, pues se da cuenta de que las afirmaciones, las aserciones radicales no existen en ciencia. Es una cosa todo muy cautelosa, muy progresiva, son cosas que indican una probabilidad, un margen determinado, siempre hay una incertidumbre. Y ante esa incertidumbre, pues podemos optar por decir, bueno, pues será que como no está 100% demostrado que algo causa algo, pues no hacemos nada, ¿no? Eso es algo que vamos a favor de, pues probablemente de los intereses económicos de una serie de productos que se ponen al mercado. Pero si nos importa más la salud de nuestro hijo futuro que los intereses económicos, pues es probable que esa incertidumbre pudiéramos interpretarla de otra manera, anteponiendo la defensa de la salud, y si no hay una certeza plena, pues hay una cosa que se llama el principio de precaución, que teóricamente debiera operar desde la Cumbre de Río en muchos países, especialmente en los países desarrollados, que teóricamente debiera regir la política de la Unión Europea de manera clara en este ámbito, y el principio de precaución dice que cuando no existe certeza plena de algo, pero existen evidencias de que puede causar un riesgo, se deben adoptar medidas precautorias, anteponiendo la defensa de la salud a la defensa de los intereses económicos, ¿no? Y eso es lo que se defiende, pues, por ejemplo, en esta obra, ¿no? Puede ser que exponiéndose a una serie de sustancias tóxicas no se origine un efecto en el embarazo, pero hay miles de estudios que muestran que se incrementa el riesgo de una serie de problemas determinados: abortos, partos prematuros, malformaciones, daños en el desarrollo cerebral, cánceres infantiles, etcétera. Preocupa mucho a la comunidad científica lo que se llama el origen fetal de las enfermedades de adulto. Es decir, hay un estudio, lo cito como ejemplo, ¿no? Hay un estudio interesante se cogieron datos de mujeres que hace 50 años estaban expuestas al DDT, que entonces todavía pues no estaba prohibido, ¿no? El más famoso de los pesticidas, ahora prohibido en muchos países, no en todos, pero sí en los países ricos sí está prohibido, en los países desarrollados, ¿no? Bueno, había datos acerca de la presencia en el organismo de estas mujeres cuando estaban embarazadas hace 50 años. Y luego se ha visto sus hijas, 50 años después. Estas hijas cuando ya tienen 50, 50 y tantos años. Y ¿cuántas de ellas desarrollaban cáncer de mama? Bueno, pues se vio que aquellas hijas de mujeres que tenían unos niveles un poco más altos de DDT hace 50 años, cuando estaban dentro de sus madres, esas mujeres de adultas tienen más riesgo de tener cáncer de mama. Es decir, que muchos problemas que se dan en el estado adulto, lo mismo pasa con problemas reproductivos. Hoy en día la calidad del semen en los varones, como sabréis perfectamente, no es muy inferior a lo que era hace 40 o 50 años. La calidad del semen ha ido cayendo de manera espectacular en muchos países desarrollados, ¿no? Y las sustancias alteradoras hormonales fueron desde un primer momento una de las posibles razones que se han esgrimido como causas de este declive, ¿eh? Incluso informes de la OMS, como los que hizo sobre la alteración hormonal, sobre la disrupción endocrina en el año 2012 en la Organización Mundial de la Salud, alertan de este tipo de efectos, ¿no? Bueno, pues
Cuando se están desarrollando los testículos dentro del seno materno, ese embrión, ese feto, se están desarrollando los testículos, la presencia de una serie de sustancias, bien puede ser que sean estrogénicas, es decir, que actúan como hormonas femeninas, bien sea que sean antiandrogénicas, es decir, que actúan contra la testosterona, etcétera, puede hacer que los testículos se desarrollen inadecuadamente y que esas células germinales que se están ahí desarrollando, pues no se desarrollen igual y que luego cuando esa persona llegue a los 20, a los 30 años, tenga una calidad del semen peor, ¿no? También se ha visto pues, un incremento de riesgo en, por ejemplo, la aparición de una serie de problemas como la criptorquidia, que es que los testículos no descienden de la cavidad abdominal, cripto es oculto, orquídea, pues las gónadas masculinas, no descienden de la cavidad abdominal, o la hipospadia, que es que en lugar de tener la abertura por la que se hace pis en el extremo del pene, como es normal, pues la pueden tener a medio pene o la pueden tener cerca del escroto. Esto es la hipospadia. Pues ese tipo de anomalías congénitas, genitourinarias, su riesgo se incrementa con, según lo que muestran estudios científicos que muestran una asociación, con la presencia de una serie de contaminantes de efecto hormonal, ¿no? Y otro tipo de alteraciones, ¿no? ¿Qué sustancias? ¿Qué es lo que hacemos en este libro? Pues mostrar estos problemas, también mostrar una serie de cosas que a la gente le pueden hacer abrir los ojos. Porque claro, aquí tenemos toda una estructura oficial que nos dice, pues lo que antes comentaba, que hay unos niveles legales, ¿verdad? Y que no tenemos que preocuparnos porque está todo controlado. O sea, en Europa, en el año 2007, cuando se preregistraron las sustancias químicas que se utilizaban, se preregistraron 143.000 sustancias químicas. 143.000 sustancias químicas sintéticas, de las cuales no se ha estudiado ni un 1%, pero sin embargo está todo controlado. No se ha estudiado ni un 1% de esas 143.000 sustancias, pero está todo controlado. Luego nos dicen que está todo controlado, pero los test que se realizan oficialmente para evaluar el riesgo se hacen sobre sustancias aisladas. Es decir, se mide el riesgo, y no detallaré de qué manera, que esa sería otra cuestión, utilizando informes secretos de la industria, etc., etc., que no me extenderé en ello, pero sí es importante saber que se hace sobre sustancias aisladas, es decir, miden el riesgo de que cualquiera de los que estamos aquí nos expusiéramos a un contaminante a la vez, a uno solo. Pero es que en una fresa, en una pera, en una manzana, puede haber 15 pesticidas a la vez. Y se sabe, porque se ha estudiado, que no es lo mismo el efecto de solamente el glifosato, sin otra sustancia al lado, o del dimetoato, o del clorpirifos, o del bifentrin, o de los 480, cerca de 480 principios activos pesticidas que hay autorizados en Europa. Se ha visto que cuando se expone una persona a una serie de sustancias que individualmente están por debajo de los niveles que supuestamente son peligrosos o que pueden entrañar un riesgo, el riesgo puede ser cientos de veces superior al de las sustancias aisladas. Sin embargo, ese efecto cóctel no se estudia oficialmente. No han establecido qué nivel seguro de la mezcla de glifosato, dimetoato, tal, a la vez. Y no digamos nada, estamos hablando solo de los pesticidas, pero es que esa misma persona, en la misma comida, en ese mismo momento, que se está comiendo esa verdura o esa fruta, un momento antes ha comido pescado que puede tener mercurio, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos perfluorados, retardantes de llama, puede haber usado un perfume, una fragancia, o tener un ambientador en casa que le puede haber hecho incorporar talatos u otros contaminantes. O sea, el cóctel de contaminantes no se ha evaluado. Y por otro lado sería muy difícil realizarlo, porque hay una estimación científica en la cual comentan que solamente para medir el efecto cóctel de sustancias de 3 en 3, de las 1000 sustancias más utilizadas, harían falta 166 millones de experimentos para medir el efecto cóctel de 3 en 3, solo de las 1000
sustancias más utilizadas. Harían falta 166 millones de experimentos. Entonces yo creo, sin alarmar tampoco gratuitamente, pero que acaso desde las instancias oficiales se debería tener un poco más de humildad y un poco más de respeto objetivo hacia los hechos reales. En lugar de medir situaciones de exposición humana que no se dan, como que nos expongamos a un único contaminante, y decir que todo está controlado, sería bien que nos dijeran, por ejemplo, la verdad, ¿no? Que más bien hay incertidumbre, que no hay esa certeza con la que ellos hablan, ¿no? Porque ellos te dicen, no, esto está todo controlado, usted puede comer, no se preocupen, que no pasa nada, ¿no? O sea, una certeza aplastante, con un aplomo increíble, te están afirmando una serie de cosas que científicamente no son así. No es que uno pueda decir que hay un riesgo tremendo, no sé qué, al margen de lo que estamos observando acerca del crecimiento de incidencia de una serie de problemas de salud en Occidente, que en parte, no solo con esto, pero pueden estar vinculadas en parte a esto, temas como algunos cánceres, alergias, enfermedades autoinmunes, obesidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, si no hay una certeza, pues que nos lo digan. Hay una incertidumbre, estudiamos aisladamente, pero no hemos estudiado la situación real de exposición. O sea, les estamos afirmando una seguridad sobre algo que no es normal en la vida cotidiana, como que se expongan a un único contaminante, podrían decirlo, pero no lo dicen, ¿no? Y lo que hacemos en el libro, desde esta óptica de no alarmar gratuitamente, pero al mismo tiempo abrir los ojos acerca de una serie de hechos objetivos, como este del efecto cóctel y demás, ¿no? De la alteración hormonal y demás, pues es mostrar qué sustancias químicas pueden tener efectos, en qué productos están y, lo más importante, qué puede hacer una mujer embarazada que quiera adoptar medidas, porque puede haber mujeres que piensen que esto es una tontería y no adopten medidas y están en su derecho, pero puede haber mujeres que, preocupadas por esto, pues quieran saber qué pueden hacer. Bueno, pues nosotros mostramos qué sustancias puede haber, en qué productos están, y hablamos, pues, por ejemplo, de pesticidas domésticos, ¿no? De todos los estudios científicos que asocian la exposición intrauterina a pesticidas domésticos con efectos en la salud, ¿no? El tema de las pinturas, desde las cuales se pueden emanar una serie de compuestos orgánicos volátiles y otras sustancias que probablemente sería aconsejable no exponerse a ellas en el embarazo, ¿no? O por lo menos reducir en lo posible la exposición a las mismas. Situaciones de la vida como por ejemplo las reformas, ¿no? Uno reforma una casa o se pone a pintar, tal, en el embarazo, ¿no? A usar adhesivos, cosas que producen una serie de emanaciones y que pueden dar pie a una serie de exposiciones que a lo mejor durante el embarazo pues es preferible reducir esas exposiciones. ¿Qué se puede hacer antes he comentado que por ejemplo en el polvo doméstico, por lo que se va desprendiendo desde tejidos, desde productos de limpieza que se utilizan, etcétera, se pueden integrar una serie de sustancias, pues eliminar el polvo doméstico con un paño húmedo, o aspirándolo, no levantándolo. Productos de limpieza. ¿Es necesario utilizar productos de limpieza tan fuertes como se utilizan hoy en día? ¿Se va a operar a alguien en el suelo de una casa como si fuera un quirófano? Pues no, ¿no? Pues a lo mejor con utilizar productos de limpieza más suaves y en menor cantidad, o hacer como hacían las abuelas, limpiar con vinagre, con bicarbonato, con limón, pues mira, pues a lo mejor estamos reduciendo esa exposición a sustancias químicas, ¿no? Ambientadores. ¿Es necesario usar ambientadores sintéticos de estos que se venden por ahí y que si uno lee la etiqueta te dice, os animo a que lo hagáis, que cuando vayáis a algún centro comercial de estos veáis las etiquetas de los ambientadores? Y lo primero que te pone, no respirar los aerosoles. No respirar los aerosoles. O sea, imaginemos un ambientador de estos que está soltando un chorro cada no sé cuánto en una casa, en aerosol. No respirar los aerosoles. No usar en lugares que no estén bien ventilados. En invierno, y si está bien ventilado, ¿para qué uses un ambientador? ¿No? Hay un ambientador que pone que antes de usarlo saques los pájaros de la habitación. No te pone, por otro lado, no te pone nada la composición, porque aquí hay mucho secreto comercial que no te dice la composición de nada. Pero bueno, simplemente esas advertencias que ya vienen en la etiqueta, que yo creo que mucha gente, la mayor parte, no se las lee, sería para que la gente se las leyera y sacara conclusiones, ¿no? Bueno, pues ver si es
de verdad necesario usar ambientadores, o si a lo mejor es mejor ventilar, o si a lo mejor es que huele porque hay algo que huele, pues a lo mejor quitar lo que huele para que no huela y en lugar de camuflar el olor con un olor sintético, pues eliminar la fuente del olor. O colocar bandejas con bicarbonato porque absorben los olores, como se hace en algunas neveras, ¿no? Pues se puede hacer en la casa con unas bandejas de bicarbonato que absorban los olores, o se pueden colocar ramilletes con ramas, con plantas aromáticas o cualquier otra opción, o hervir canela, que difunde un olor agradable por toda la casa, o montones de cosas que implican no hacer el acto de fe, porque estos son actos de fe en la industria, actos de fe en la administración. Hacemos el acto de fe en que alguien habrá controlado todo y que si eso está a la venta es que es totalmente inocuo. Confiamos, porque no sé por qué razón, ¿no?, en que todas las empresas son muy buenas, que todo está muy controlado y que no pasa nada, porque si está a la venta es que lo habrán controlado, ¿no? Y a lo mejor nos podemos llevar la sorpresa de que a lo mejor no se ha controlado tanto la cosa, ¿no? O a lo mejor sí. Mi experiencia es que no sé yo si se ha controlado como se debiera. Y lo que dicen los científicos, la comunidad científica, es que no se ha controlado como se debiera. Entonces, bueno, pues pensárselo bien, si realmente es necesario utilizar ese ambientador. Luego, una casa, por ejemplo, hay casas que tienen un montón de superficies de PVC, ¿no? Como antes comentaba, un plástico como el PVC, suelos de PVC, etcétera. Puede ser el 50%, el 40%, el 30%, hasta el 60% del PVC ser talatos. Si uno coge en el Leroy Merlin un rollo de PVC, pesa un montón, ¿no? Pues buena parte de ese peso son talatos, que se van desprendiendo del plástico y que respiramos cuando inhalamos. Y los occidentales pasamos un 90% de nuestro tiempo en lugares cerrados, un 50% en concreto en el hogar. Entonces habrá que pensar si a lo mejor es preferible, pues a lo mejor no tener esas superficies de PVC, etcétera, ¿no? Un escenario importante también que abordamos en el libro es el tema del trabajo. Algunas profesiones donde las mujeres se pueden exponer a contaminantes químicos. Hay profesiones muy evidentes, ¿no? Por supuesto la industria química, peluqueras, agricultoras, por ejemplo fumigaciones, etcétera, trabajar en invernaderos, imprentas, industria papelera, refinerías, ¿no? Pero algunas profesiones a lo mejor que no parecen tanto también pueden causar exposiciones, ¿no? Y entre los datos que damos datos de, pues por ejemplo, las leyes que asisten a las mujeres, porque teóricamente las empresas debieran informar a las mujeres embarazadas de si en su puesto de trabajo se corre riesgo o no, y deberían trasladarla a otro puesto donde no se corra riesgo. Luego la situación laboral, que además cada vez es más precaria en este país, pues hace que muchas mujeres a lo mejor tengan que aguantar lo que sea y exponerse a una serie de riesgos, a pesar de que hay leyes nacionales e internacionales que deberían asistirlas, ¿no? Pero bueno, damos ahí toda la información al respecto para que pueda servir de ayuda, ¿no? Los cosméticos y productos de higiene personal, ¿no? Pues por ejemplo, los expertos alertan de los tintes de pelo, de los quitaesmaltes, de uñas, los perfumes, lociones, algunas cremas, ¿no? Y como antes comentaba con lo del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos Británicos, pues que a lo mejor era pertinente en el embarazo reducir al menos, ¿no?, el uso de una serie de productos, ¿no?, que no son esenciales, para que todos esos productos que a través de la piel, porque claro, lo que ponemos en la piel, cuando alguien se pone algo en la piel, luego desaparece, ¿no?, pasa al interior. Estamos haciendo pasar directamente al torrente sanguíneo un montón de sustancias que no sabemos cuáles son. Por ejemplo, los perfumes, ¿no? Los perfumes son una de las industrias con una menor transparencia acerca de las sustancias que utilizan. Tú ves un perfume y pone perfume, ahí te quedas. Fragancia, zas, eso es todo, ¿vale? Pero es que en la industria de las fragancias se utilizan miles de sustancias diferentes. Y en un solo perfume puede haber infinidad de sustancias diferentes que no te dicen cuáles son. Una organización de Estados Unidos que se llama Environmental Working Group estuvo presionando durante años para que la industria de los perfumes declarase las sustancias que se utilizaban. Y consiguió que se diera una lista. Se dio una lista de, creo que eran cerca de 4.000 sustancias, pero no en cada perfume, Nadie sabe en qué perfume, en un perfume concreto que utilizan, sino en general en la industria de los perfumes. De esas sustancias, cientos estaban asociadas con mayor o menor carga de evidencia a efectos sobre la salud, ¿no?
algunos en algún caso a posibles efectos, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Pero no solamente en el embarazo, sino muchos otros tipos de efectos, ¿no? Pero es que no sabemos qué sustancias están introducidas en un perfume y, sin embargo, o en un cosmético que contiene ese perfume, o otras sustancias que contenga ese cosmético o ese producto. Y, sin embargo, a pesar de no conocer esas sustancias, haciendo un acto de fe, las hacemos pasar al torrente circulatorio, ¿no? Esto sin alarmarse excesivamente, pero sí que yo creo que requeriría un acto de reflexión, ¿no? Sobre todo en momentos donde se sabe que, como el embarazo, donde se sabe que a lo mejor la presencia de algunas sustancias que pueda haber pudieran alterar, por ejemplo, el equilibrio hormonal y eventualmente incrementar la probabilidad o el riesgo de que a lo mejor se diera un efecto negativo, que no tiene por qué ser muy importante, pero puede ser un efecto determinado en el desarrollo de la criatura, que puede ser un menor coeficiente intelectual, o puede ser que luego tenga menor calidad del semen, o puede ser lo que sea, efectos más o menos importantes, ¿no? El tema de la alimentación. El tema de la alimentación pues es muy importante, también está muy desarrollado. He hablado ya pues el tema de los residuos de pesticidas, ¿no? Es esencial, yo creo, y así lo expreso, y también lo expresan así algunas de las fuentes científicas que manejo en el libro, durante el embarazo tender a una alimentación ecológica. Porque hay estudios que muestran que una persona con comer solamente unos días ecológico, sus niveles de pesticidas descienden, por ejemplo, de organofosforados, pues un 600%. Con 7 días de alimentación ecológica, los residuos de pesticidas caen. Los metabolitos de los residuos de pesticidas que se detectan en la orina, las concentraciones caen un 600% o porcentajes, en cualquier caso, muy notables según los distintos estudios que se han realizado, ¿no? Entonces, una manera de reducir la exposición a estos residuos de pesticidas que eventualmente podrían incrementar el riesgo de problemas mayores o menores en la criatura que se está gestando, pues es la alimentación ecológica. Otro tema relevante del cual me ocupo es el pescado. Hace unos días veríais cómo han bajado antes hablaban de los niños menores de 3 años, algunas especies de pescado por el tema del mercurio, ahora lo han puesto en 10 años, ¿no? O sea, porque es muy preocupante porque los españoles tenemos varias veces más concentración de mercurio que los alemanes, por ejemplo, por el consumo de algunas especies de pescado, ¿no? El mercurio puede tener efectos también sobre el desarrollo de las criaturas en el embarazo, ¿no? Pero no solamente hay mercurio en el pescado, hay otra serie de contaminantes, de eso hablo también en el libro, pero ahí el problema es que no hay elaborado una guía oficial de qué paso seguir para evitar una serie de contaminantes, más allá de lo del mercurio. Aquí solo hablan del mercurio, pero es que no solamente hay mercurio en el pescado. En el pescado hay cadmio, hay plomo, hay retardantes de llama, hay hidrocarburos aromáticos policíclicos, hay infinidad de sustancias posibles. Porque claro, vivimos en una sociedad donde a las aguas va a parar todo. Luego se depuran más o menos las cosas, pero las depuradoras no depuran la contaminación química adecuadamente. De hecho, hay estudios realizados en los efluentes de las depuradoras, el agua que sale de nuevo al río después de pasar por las depuradoras, y ahí se miden una cantidad de contaminantes tremenda, que luego va a los ríos y que luego va al mar. Entonces, y del mar se integra la cadena alimentaria y ahí a los peces, ¿no? Entonces, ahí no es sencillo dar consejos acerca de qué especies de pescado, aunque hay algunos estudios, como uno que realizó, que ahí lo citamos, la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, que hablaba de presencia de contaminantes en distintas especies de pescado, pero es difícil determinar pues si esas concentraciones causan o no un efecto, etcétera. O sea, no hay una guía oficial, con lo cual solamente se pueden dar consejos más o menos claros acerca del mercurio, lo que no quiere decir que a lo mejor el mercurio sea el único problema con el pescado, ¿no? Luego otro tema es los materiales en contacto con alimentos, ¿no? Por ejemplo, pues eso de no calentar los tuppers de plástico en un microondas. ¿Por qué? Pues porque desde el plástico se puede liberar sustancias contaminantes al alimento. Hay un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca, la EPA danesa, como está la EPA americana, la Agencia de Protección de Estados Unidos, hay una EPA danesa, que es pues eso, la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca. Realizó un estudio sobre la presencia de sustancias tóxicas que había en los plásticos, o que podía haber, plásticos de los más diversos tipos. Y hablaban de 132 sustancias o grupos de sustancias tóxicas presentes en los plásticos.
Es decir, solemos hablar mucho del bisfenol A, o solemos hablar mucho de los talatos, o solemos hablar mucho de unas cuantas sustancias, pero son muchas más las sustancias que pueden estar contenidas en los plásticos, y en ningún plástico te pone las sustancias que contiene. Es más, muchas industrias que utilizan plásticos que a lo mejor producen ellos una materia, luego se lo pasan a otra, van añadiendo unos aditivos y en ningún sitio se informa de qué sustancias se han incorporado, que pueden ser sustancias que se han incorporado como colorantes, como sustancias conservantes, como biocidas, para que algunos organismos no degraden el plástico, como plastificantes, como hemos dicho los talatos, para que no los deteriore la luz solar, filtros ultravioletas, algunas de esas sustancias como filtros ultravioletas pueden ser disruptoras hormonales, ¿no? En fin, en general, es bueno, en la medida de lo posible, reducir el contacto de los alimentos con plásticos y sobre todo no calentarlos en plásticos, porque con el calentamiento, como vemos cuando se hierve el agua, ¿no?, se agiliza el movimiento molecular y es más fácil que se liberen más sustancias y pasen a los alimentos, ¿no? Luego está el tema de las sartenes antiadherentes, ¿no?, que pueden tener compuestos perfluorados. Y ahí tengo yo una duda, porque en muchas sartenes antiadherentes veréis que pone sin PFOA, ¿no?, y te ponen eco, ecológica, sí, sin PFOA. Bueno, el PFOA es el ácido perfluorooctanoico, ¿no?, que es el compuesto perfluorado más claramente identificado con problemas de salud por un montón de estudios científicos. Lo que yo no sé es si no tienen PFOA, pero tendrán PF... Es un poco como lo del bisfenol A. Sobre el bisfenol A hay más de 1000 estudios científicos que lo asocian a problemas. Y ya en Francia se prohibió, por ejemplo, en materiales en contacto con alimentos, como el interior de las latas. Aquí, por ejemplo, no está prohibido y en la mayor parte de los países no está prohibido. El bisfenol A, a pesar de la enorme evidencia científica existente, no está prohibido. Está prohibido solo en los biberones infantiles, desde el año 2011 en la Unión Europea, pero no en cualquier tipo de material en contacto con alimentos, como por ejemplo las latas. Y yo me pregunto si lo prohíben a los niños en biberones, siendo más sensibles los embriones, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? Pero lo que estaba comentando es que se habla mucho del bisfenol A, que ni siquiera se ha conseguido eliminar, pero ¿qué pasa con el bisfenol S? Con el bisfenol F, etcétera, etcétera. Hace no mucho, Suecia, el gobierno sueco, estudió los efectos de otros bisfenoles que eventualmente pueden ser utilizados como sustitutos del bisfenol A y encontraban que causaban el mismo tipo de efectos. Así que, bueno, por ejemplo, alimentos enlatados, pues a lo mejor es prudente pues reducir la ingesta durante el embarazo si queremos no exponernos a una serie de sustancias. Sartenes antiadherentes, que es lo que estaba también comentando, no tienen PFOA, aquellas que dice que no tienen PFOA, pero no sé yo si tendrán otras cosas, porque no lo aclara. No te dicen qué compuesto es ese revestimiento antiadherente. Y como tantas veces te sustituyen una cosa por otra, y simplemente, a ver, sobre el bisfenol se acumula la evidencia, entonces ya lo quitan. Y te lo sustituyen por otro sobre el que no hay tanta evidencia, pero que no haya evidencia no quiere decir que haya que esperar 30 años a que vuelva a haber evidencia, lo prohibamos y pongamos otro donde... O sea, en lugar de verdad establecer claramente antes de sustituir una cosa que eso no tiene efectos, se sustituye sin más, ¿no? Y luego son los científicos los que tienen que ir acumulando evidencias, ¿no?, a base ya de que haya gente que a lo mejor enferme o... Y bueno, básicamente como conclusión, porque yo no sé cuánto tiempo llevo hablando, son las 5, ya casi estoy ya, ¿no? Yo creo que lo más importante en todo esto es, primero, conservar la sangre fría, es decir, la cabeza fría. Cabeza fría. No alarmarse en exceso. La mujer embarazada tiene que saber que no va a poder eliminar su exposición a todos los tóxicos. Y de la misma manera que cuando no sabe estas cosas está tan tranquila y se está exponiendo a todo, pues tiene que seguir tan tranquila cuando sabe que existe el problema. Y muy tranquilamente informarse un poco, adoptar una serie de medidas de exposición, no caer en hipocondrias, saber que no va a poder reducir su exposición a todo, o que no va a poder evitar su exposición a todo, pero que el hecho de que reduzca algo, con una serie de medidas muy sencillas como las que se dan en este libro, pues ya hace que su carga tóxica disminuya y que la probabilidad
de que se den una serie de efectos negativos, mayores o menores, se reduce con eso también. Entonces hay que pensar siempre en positivo. Y adoptar un principio de precaución. Si las autoridades no adoptan un principio de precaución, tenemos que ser nosotros mismos los que adoptemos ese principio de precaución. Porque a lo mejor a esas autoridades les preocupa más una serie de intereses económicos que el correcto desarrollo de una criatura dentro de su madre, pero a lo mejor a su madre le interesa más el correcto desarrollo de su criatura dentro de su seno, ¿no?, que a la administración. Entonces, en positivo, hay que, ante estas incertidumbres que existen, adoptar una serie de medidas de precaución, como algunas que he citado, pero podrían citarse más, para reducir la exposición durante el embarazo, porque es que, a ver, puede ser que una persona a lo mejor no tenga mucho dinero para comprar ecológico, etcétera, pero es que en el embarazo el posible riesgo, los posibles efectos, la probabilidad que se pueda producir algo, mayor o menor y sin alarmar de nuevo, es infinitamente mayor que en el resto de las etapas de la vida. O sea, ahí en el embarazo es que es algo que se tiene que mimar de manera singular. Y una mujer embarazada, pues si puede, incluso si no puede, yo no sé cómo, pero con qué ímpetu insistir en ello, pues tiene que hacer lo posible por saber un poquito de estas cosas, y es lo que intentamos con este libro de embarazos sin tóxicos. Muchas gracias.